Bueno, bienvenidos a esta clase virtual número 21. En esta clase vamos a ver dos ejercicios prácticos de la teoría que hemos desarrollado hasta ahora, en las cuales recordamos que vimos las tres leyes que gobiernan los gases perfectos y llegamos a desarrollar la ecuación general de estado de esta misma materia, ¿no? La clase va a ser muy cortita, vamos a hacer dos ejercicios como para que empiecen a empaparse en la aplicación de las fórmulas y de la teoría, y vamos a pasar rápidamente al planteo del misterio termodinámico número 3, que va a ser, digamos, un trabajo práctico como fueron los anteriores, que va a tener, bueno, ya vamos a hablar, va a tener fecha de entrega y se va a poder hacer en grupos. Bueno, vamos a arrancar con los ejercicios prácticos. Bueno, un ejemplo, por ejemplo, dice una masa gaseosa, del cual, por ejemplo, no sabemos qué tipo de gas o qué sustancia es, pero digamos, vamos a tomarla como un gas perfecto, para lo cual vamos a utilizar las fórmulas hasta ahora desarrolladas. Dice, ocupa un volumen de 0,15 metros cúbicos. Una cierta masa que nosotros desconocemos hasta ahora digamos, el valor. Dice, es comprimida isotérmicamente, para lo cual, por ejemplo, el volumen va a disminuir, y si es isotérmicamente, la condición que nos está dando para esa transformación es que la temperatura permanece constante durante la transformación. Una transformación isotérmica, temperatura constante. Para lo cual acá ya podemos asumir que podemos llegar a aplicar la ley de Boyle y Mariotte. Desde la presión, se comprime isotérmicamente desde la presión, o sea, presión 1, 1,3 atmósferas, hasta la presión 2, o la presión, digamos, final de la transformación, de 3,5 atmósferas. Nos pide que calculemos el volumen final de esa masa gaseosa. Este es el valor que nosotros deberíamos hallar, para lo cual, por ejemplo, para este volumen, vamos a tomarlo como volumen 1 o inicial. No nos piden otra cosa. Esto es un ejemplito muy sencillo de la aplicación de la ley de Boyle y Mariotte. Vamos a corregir un poquito ahí. Perfecto. Bueno, primero, a mí me gusta trabajar, digamos, siempre como lo hemos hablado desde el principio de años, con un sistema de unidades coherentes. Es decir, vamos a pasar las unidades de expresión que están en atmósferas a las unidades coherentes que venimos trabajando siempre, que es kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Para lo cual, esto yo no recuerdo bien la tabla, pero hay una tabla de equivalencia entre unidades de presión. Si no recuerdo mal, me parece que era la tabla 7, para la cual vamos a convertir las atmósferas a kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. 1,3 atmósferas son 1,243 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Y 3,5 atmósferas son 3,62 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Esto es siempre para mantener un orden coherente de las unidades y por ahí tratar de minimizar el cometimiento de errores, ¿no? Bueno, ahí no vamos a tomar nada. Lo que sí vamos a recordar que para la ley de Boyle y Mariotte de una transformación a temperatura constante nos decía que las otras dos parámetros que yo puedo atribuir a una sustancia, que era presión y volumen, había una relación indirectamente proporcional, en este caso entre la presión y el volumen. Es decir, si aumentaba la presión, tenía que disminuir el volumen, y viceversa, si aumentaba el volumen, tenía que disminuir la presión. Para lo cual, esta ley me establecía esta igualdad. La presión 1 sobre la presión 2 es igual al volumen 2 sobre el volumen 1. Es decir, presión en el mismo estado inversamente proporcional con el volumen en el mismo estado. Exactamente igual. O es lo mismo que plantear presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Es exactamente plantear esa misma igualdad. Entonces, si nosotros tenemos que calcular el volumen final, para nosotros tranquilamente podría también denominarse volumen 2, tenemos que despejar de esta igualdad el volumen 2. Si lo despejamos, queda
presión 1 por volumen 1 sobre la presión 2. Y fíjense que las presiones es dato del problema y el volumen inicial o el volumen 1 es dato del problema también. Para lo cual solamente nos queda reemplazar por los valores. La presión 1, fíjense que por eso siempre decimos trabajar en un sistema coherente de unidades, porque después si queremos llegar a la unidad de la incógnita que estamos hallando, no nos van a cerrar las unidades, y es siempre lo que les recuerdo que es una forma de verificar los resultados de los problemas. La presión 1 es 1,24, kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados por el volumen 1. Esto está en metros cúbicos, para lo cual podemos pasar a centímetros cúbicos el volumen o directamente pasar las presiones en kilos sobre centímetro cuadrado a kilos sobre metros cuadrados. Es exactamente lo mismo. Vamos a pasar estos centímetros cúbicos. Esto sería 150.000 centímetros cúbicos. 150.000 centímetros cúbicos. Fíjense que siempre las unidades son totalmente coherentes, ¿no? 0,15 metros cúbicos son 150.000 centímetros cúbicos. Por el volumen 1, 150.000 centímetros cúbicos sobre la presión 2 en kilos sobre centímetros cuadrados es 3,62 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Esto es cúbico. Para lo cual ya puedo empezar a operar y puedo empezar a analizar las unidades. Los kilogramos fuerza los puedo simplificar con estos, los centímetros cuadrados los puedo simplificar con esto, y directamente ya me está quedando la unidad de la incógnita en unidades de volumen, para lo cual es correcto. Bueno, operando, eso me va a estar dando... yo lo tengo en metros cúbicos calculado, lo vamos a pasar, me va a quedar 55.600 centímetros cúbicos. Fíjense, este es un ejercicio, un ejemplito muy sencillo de la aplicación de la ley de Boyle y Mariot para calcular un parámetro conociendo los otros tres. Bueno, si lo quieren verificar, por las dudas que me haya equivocado, si no, lo borramos. Otro ejemplo que vamos a ver es directamente de aplicación de la ecuación general de estado. Si recuerdan que la ecuación general de estado vinculaba los tres parámetros, presión, volumen y temperatura absoluta, recuerden que es temperatura absoluta en escala Kelvin, de un mismo estado, en este caso de la masa gaseosa. Bueno, vamos a leer el enunciado. Dice, calcular la presión que posee, para lo cual para nosotros la presión va a ser la incógnita, que posee 1 kilogramo de oxígeno, la masa 1 kilogramo, la sustancia es oxígeno. Recuerden que el oxígeno es una sustancia diatómica, para lo cual voy a anotar oxígeno 2. Y me dice que ese kilogramo de oxígeno ocupa un volumen de 1 metro cúbico a la temperatura de 27 grados Celsius. Acá vamos a recordar también que para poder aplicar la ecuación general de estado, que era presión por volumen total, era igual a masa por constante termodinámica del gas por la temperatura absoluta, vamos a necesitar el valor de R. Recuerden que para obtener el valor de R van a tener que recurrir a la tabla número 9. Según la tabla número 9, la constante termodinámica del gas para el oxígeno es 26,47 kilogramos sobre kilogramos masa grados Kelvin. Esta temperatura la tenemos que trabajar en la escala absoluta, en la escala Kelvin, para lo cual tenemos que sumar 273,16 a la escala Celsius para pasarlo a Kelvin. Esto nos estaría dando aproximadamente 300 Kelvin. El volumen lo tenemos en metro, bueno, la masa la tenemos en kilogramos, etc. Entonces, ¿qué me está pidiendo calcular? Mi incógnita es la presión. Para lo cual, de la misma ecuación general de estado,
voy a despejar la presión. Entonces la presión me queda igual a la masa por la constante termodinámica R por la temperatura absoluta sobre el volumen. Es decir, lo que tenemos que hallar es qué presión tiene 1 kilogramo de oxígeno cuando se encuentra a esta temperatura ocupando este volumen. Entonces, esta ecuación nos va a vincular todos los parámetros y nos va a poder, digamos, dar a conocer qué presión está ocupando ese gas perfecto, en este caso el oxígeno, bajo esas condiciones. Si reemplazamos, la masa es 1 kilogramo, la constante R es 26,47 kilogramos sobre kilogramos masa Kelvin, la temperatura absoluta es 300 Kelvin, sobre el volumen que ocupa el gas, que es 1 metro cúbico. Entonces la presión, vamos a trabajar con el tema unidades primero, creo que se nota bien ahí, kilogramos masa de la constante R se me va con los kilogramos masa de la masa, los Kelvin se me van con los Kelvin esto, el metro del kilográmetro se me va con el metro cúbico, me queda metro cuadrado, y fíjense que me están quedando unidades de presión, kilogramo sobre metro cuadrado. O sea que hasta ahí nos vienen cerrando coherentemente también las unidades. Si hacemos ese calculito, vamos a llegar a el valor de 0,7941 kilogramos fuerza sobre metros cuadrados, el valor de la presión. Es decir, que cuando 1 kilogramo de oxígeno que ocupa 1 metro cúbico y tiene una temperatura de 27 grados Celsius, posee una presión de 0,8 kilogramos sobre metro cuadrado. Bueno, estos son dos ejemplitos muy sencillos que ponen un poquitito de luz en la teoría, que es bastante cruda y dura, pero es muy práctico. Después hay ejercicios un poquitito más avanzados en donde con todas estas fórmulas yo puedo ir, porque por ahí necesito plantear alguna ley de las que gobiernan los gases perfectos, pero siempre para poder aplicar cualquiera de las tres leyes que me vinculan los parámetros, siempre tengo que conocer tres y me permite calcular un cuarto. Entonces a veces si yo no tengo los tres parámetros que me permiten calcular el cuarto, puedo ir a través de la ecuación general de estado a poder calcular ese parámetro que me falta. Más o menos esa es la lógica de los problemas. Bueno, y el misterio termodinámico, el cual lo vamos a entregar el martes 6 del 10, es el próximo martes. Vamos a correr un poquitito ahí. Es el martes 6 del 10. Este trabajo se puede hacer en grupos. Acá voy a anotar de 4 personas máximo. Acá tenemos la fecha de entrega, 6 del 10. Y consta de lo siguiente. Es digamos, un trabajo práctico, un misterio termodinámico sobre gases perfectos. La situación es la siguiente. Nosotros tenemos un recipiente rígido e indeformable, para lo cual en primera instancia dentro del mismo yo he hecho vacío, para lo cual puedo suponer que hay ausencia de cualquier tipo de sustancia. Digamos, acoplado a dicho recipiente tengo tres válvulas, la válvula 1, la válvula 2 y la válvula 3. Estas válvulas en estado cerrado están cerradas y en estado abierto me van a poder permitir hacer ingresar al recipiente, que en primera instancia se cuenta con vacío, me van a permitir hacer entrar o ingresar tres gases perfectos. O sea, yo por la válvula 1, 2, 3, en el momento que simultáneamente se abren las tres válvulas, van a ingresar tres gases al mismo. El gas A, el gas B y el gas C. Al final de la experiencia se cierra la válvula y queda dentro del recipiente, queda una mezcla de gases bajo una cierta presión. ¿Qué conocemos de esta situación? Conocemos los gases. Conocemos los gases. Los gases A, B y C. Sabemos qué gas es.
No le vamos a poner nombre porque no interesa demasiado el desarrollo de lo que yo quiero que lleguen ustedes. Pero sabemos cuál es. Sabemos qué tipo de gases es. Por supuesto son gases perfectos, pero sabemos cuáles son. Por ejemplo, podría ser oxígeno, aire y nitrógeno, considerándolo como gases perfectos. ¿Qué conocemos de esos gases? Conocemos sus masas. Conocemos la masa de A, conocemos la masa de B y conocemos la masa de C. Es decir, yo conozco cuánto gas he ingresado a través de las válvulas de cada uno de ellos al recipiente. ¿Qué otra cosa conozco? Que no reaccionan químicamente entre sí. No reaccionan químicamente entre sí, si no se nos armaría un despelote bastante importante. ¿Y qué otra cosa conocemos? Conocemos la presión total, conocemos la presión total final. Es decir, abro las válvulas, ingresan los tres gases, cierro la válvula y en este caso acá tengo un manómetro que me indica la presión final PF. Manómetro que me indica la presión final PF. Bueno, ¿cuál es la consulta? ¿O cuál es la idea, digamos, que ustedes tienen que investigar y desarrollar? La respuesta a esta pregunta. ¿Puedo conocer el aporte que realiza cada gas, o sea, A, B y C, a la presión total? Es decir, yo puedo a través de algún cálculo, experiencia, etcétera, etcétera, conocer la presión individual de cada gas que se encuentra individualmente dentro del recipiente mezclado con otro y que estarían aportando a la presión total. Esa es la pregunta. Si puedo conocer el aporte que hace cada gas a la presión total. Recuerden cuando nosotros habíamos visto en esa clase que desarrollamos un poquitito el apunte sobre los conceptos básicos o iniciales de gases perfectos, decíamos que los gases perfectos se mezclan entre sí, logrando digamos, una mezcla uniforme en todo el recipiente. Es decir, si yo puedo lograr muestrear en cualquier parte del recipiente, yo voy a tener exactamente la misma proporción de los gases mezclados en todo el recipiente. Así que bueno, ese es el misterio termodinámico. Bajo estas condiciones, si yo puedo conocer la presión individual que realiza o que aporta cada uno de los gases, independientemente de los demás, a la presión total o final a la cual ha quedado el recipiente que estamos estudiando. Bueno, esto recuerden, lo entregamos el martes 6. Cualquier duda que haya sobre el desarrollo de este trabajo, saben los canales que tenemos abiertos, el Skype, bueno, tienen también mi WhatsApp, mi número de celular, o el correo electrónico también. Así que, bueno, cualquier duda, nos comunicamos. Gases perfecto, quedan un par de clases teóricas y también una guía práctica. Así que vamos a ir avanzando un poquitito. Y recuerden que vamos a volver a tomar una evaluación bajo el mismo formato de los formularios de Google, para lo cual vamos a evaluar los dos últimos temas. Este tema gases perfecto, que sería la guía práctica que les voy a mandar, y la guía práctica número 3, que era primer principio de la termodinámica para sistemas abiertos. Vamos a evaluar esos dos temas, que serían las partes teóricas, y las dos guías prácticas, que serían guía 3 y guía 4, que la guía 4 todavía no se le ha enviado. Bueno, por el momento muchas gracias y siempre quedo a disposición.